Televisa presenta. Buenos días, profesor y compañeros. Somos el grupo número 2. Vamos a hablar acerca del sistema de seguridad social en Bolivia. Mi nombre es Hanna Lano Calimachi. Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Buenos Adaisora días, profesora. Córdoba del Buenos grupo días, 2. compañeros. Gracias. Mi nombre es Dylan Leonel Rocha Fernández del Grupo 2. Buen día, profesora. Buen día, compañeros. Mi nombre es Alexia Rojas y soy parte del grupo número 2. Gracias. Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. Soy Manuel Esteban García Quiroga. Me tocó exponer el Código de Seguro Social, régimen a corto plazo de salud, que está regido a través de la Constitución Política del Estado, del Reglamento del Código de Seguridad Social, la Ley 924 y el Decreto Supremo 21637, que son el marco normativo que van a ser el régimen de seguridad social. Al corto plazo, que cubre las contingencias de enfermedad, maternidad, asignaciones familiares, subsidio prenatal, subsidio de natalidad, subsidio de lactancia, subsidio de sepelio, subsidio familiar. La gestión de salud está encomendada en Bolivia a las cajas de salud, que son de carácter público y es financiado bajo la modalidad contributiva. El aporte está a cargo del empleador, que es el 10% del salario cotizable, que es igual al total mensual ganado del trabajador. En el caso de los asegurados básicos, deben aportar el 5% del monto total de sus rentas para ser afiliados al régimen de seguro social a corto plazo. Buenos días. Continuando con la exposición, yo voy a hablar sobre el régimen a largo plazo de pensiones. Como primer punto tenemos la invalidez por riesgo profesional. En el artículo número 34 nos dice que la presentación de invalidez por riesgo profesional se otorga en caso de sufrir invalidez parcial o invalidez definitiva a causa de enfermedades o accidentes en el trabajo. La presentación de invalidez por riesgo profesional comprende el pago de 4 puntos que vamos a tratar. 1. La pensión de invalidez o indemnización por riesgo profesional, según corresponde a favor del asegurado dependiente. 2. También deben pagar el 10% del monto actualizado de la pensión de invalidez al mes, con destino a la cuenta personal previsional. 3. Pensiones por muerte a derechohabientes de primer o segundo grado, vitalicia y temporales. Fallecimiento del asegurado dependiente con pensión de invalidez. Y por último, 4. En caso de fallecimiento, se hacen cargo de absolutamente todos los gastos funerarios del asegurado con pensión de invalidez. Esto también nos dice el artículo número 10 de las prestaciones por riesgo profesional. Nos dice que la prestación de invalidez por riesgo profesional en favor de afiliado consiste en pensiones correspondientes a un porcentaje de su salario base, de acuerdo al porcentaje de su incapacidad, determinado mediante calificación en esta prestación de porcentaje de invalidez, dictaminando sea superior al 25%. Punto número 2. Pensiones por vejez. La pensión solidaria de vejez busca mejorar la jubilación del trabajador o la trabajadora cuando el monto de su pensión de vejez se encuentre por debajo de la escala de los límites solidarios de la pensión solidaria de vejez, considerando el promedio del total ganado y o ingresado cotizable de los últimos periodos aportados y reconociendo el tiempo que ha aportado, mayor tiempo, mayor pensión. Para dicho efecto, la Ley de Pensiones establece una escala ascendente a mayor cantidad de años aportes con límites solidarios mínimos y máximos.
a la que se pueden acceder a partir de los 58 años de edad, contando con al menos 10 años de aporte. Esto también nos dice el artículo número 12, que la prestación solidaria de vejez obtenida por el asegurado comprende el pago de A. Pensión solidaria de vejez vitalicia a favor del asegurado. B. Pensión por muerte a derecho habiente, vitalicia y temporal según corresponda al fallecimiento del asegurado con pensión solidaria de vejez. C. Gastos funerarios al fallecimiento del asegurado con pensión solidaria de vejez para las mujeres trabajadoras a través de las políticas de género implementadas por la ley de las pensiones. Se otorga a uno de los siguientes beneficios se les otorga a ellas el beneficio de la reducción en la edad de acceso a la pensión en 1 año por cada hijo nacido vivo, hasta un máximo de 3 años de reducción, o a la adición de 1 año de aportes por cada hijo vivo hasta un máximo de 3 años de incremento de densidad. Pensión por muerte. El artículo número 37 nos dice que las pensiones por muerte originadas por riesgo común se pagarán al fallecimiento del asegurado no pensionado por invalidez de origen común menor a 65 años de edad, previo cumplimiento de requisitos establecidos en la presente ley. Y el artículo número 41 de pensiones por muerte nos informa que las pensiones por muerte originadas por riesgo profesional se pagan al fallecimiento de un asegurado dependiente menor a 65 años de edad que no perciba pensión de invalidez de riesgos profesionales previo cumplimiento de requisitos establecidos en la presente ley. Ahora hablaremos de los riesgos profesionales. La prestación por riesgos profesionales se pagará como consecuencia del accidente de trabajo o enfermedad profesional que provoque el fallecimiento o impaciente definitivamente al afiliado para continuar realizando el trabajo que desempeñaba. La incapacidad, si en este caso supera un 10% de la pérdida de capacidad laboral de su trabajo que desempeñaba. La prestación de invalidez por riesgo profesional en favor del afiliado consiste en pensiones correspondientes a un porcentaje de su salario base, de acuerdo al porcentaje de su incapacidad determinado mediante calificación. Esta prestación se pagará cuando el porcentaje de invalidez dictaminado sea superior a un 25%. Pensión de vivienda consiste en un seguro de vida ahorro que permite que el titular de la vivienda transmita la propiedad de su inmueble a cambio de una renta, pero reservando su uso y disfrute mientras viva. El antiguo propietario obtendrá una pensión complementaria durante el resto de su vida y además no tendrá que correr con cargas ni gastos de la vivienda, comunidad, seguros, etc. Aunque una parte de renta tendrá que destinarla a pagar el alquiler de la vivienda de la que antes era propietario y ahora usufructuario. Para conseguir una renta interesante, conviene tener una edad avanzada. La pensión no se actualiza con el IPC y además es obligatorio tributar por la cantidad total, sin posibilidad de desgravarse el alquiler. Responsabilidades de las prestaciones económicas. Por parte del empleador es responsable de afiliar y cotizar el monto correspondiente de sus empleados para garantizar que reciban las prestaciones económicas que haya lugar. Y por otra parte, también hay que reconocer el pago de las pensiones económicas en caso de que se presente un ATEL. Fondo de prestaciones. Un fondo de prestaciones es un patrimonio que ha sido establecido para dar cumplimiento exclusivamente a los planes de jubilación. Los aportes que integran este fondo son realizados una parte por los empleados y otra por los empleadores. Estos activos financieros tienen como finalidad la de producir un crecimiento permanente a largo plazo. Resguardos y garantías de los fondos de pensiones. 1. Separación de patrimonios. El patrimonio de los fondos de pensiones es independiente del patrimonio de la administradora de fondos de pensiones. Eso dice el artículo número 33. 2. Inembargabilidad
Si quiebra una AFP, las cuotas se trasladan a otra AFP. Eso nos dice el artículo 35 y el 43, inciso 3. Número 3. El destino del fondo de pensiones es único y exclusivo. Las prestaciones que establece el DL 3500, eso nos dice el artículo 23, inciso 1. Y por último, se establece para las AFPs la exigencia de tener una rentabilidad mínima para poder dar las garantías. Gracias. Seguridad social propiamente, veremos lo que son los principios de manera general. Y vamos a entender a los principios como aquellas ideas fundamentales, aquellos enunciados normativos que dan sentido a las normas jurídicas a los que se subordina un ordenamiento jurídico, le van a servir como medio de interpretación e integración de las normas jurídicas. Ya ingresando a lo que son los principios de la seguridad social, tenemos que establecer que la seguridad social como derecho humano y derecho constitucional de las personas está fundada en diferentes principios. Sin embargo, en muchos casos, estos principios solamente se quedan en declaraciones de intención, por lo que queda el desafío para el profesional abogado en particular, para el estudiante de Derecho también y para todos en general, para buscar una concreta aplicabilidad de estos principios. La Constitución Política del Estado ha establecido en su parágrafo segundo del artículo 45 que la seguridad social se presta bajo los principios de universalidad, integralidad, equidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad, interculturalidad y eficacia. Continuando con la exposición, hoy expondré acerca de 2 puntos, el principio de solidaridad y el principio de universalidad. Vamos con el punto número 1. El principio de solidaridad parte de la población aportante, es decir, de la población activa, la cual está compuesta por trabajadores con un rango de edad joven, a favor de la población que ya no aporta, es decir, a favor de la población pasiva, la cual está compuesta por trabajadores de mayor edad o personas jubiladas. Esta ayuda surge dentro de la asociación generacional, donde la edad activa ayuda solidariamente a la edad pasiva. En el marco de lo que se viene explicando, debemos entender a la solidaridad como sinónimo de igualdad, fraternidad y ayuda mutua, y debemos tenerla muy cercana a los conceptos de responsabilidad, generosidad, desprendimiento, cooperación y participación. Punto número 2. El principio de universalidad. Es entendido como la cobertura del seguro para toda la población sin discriminación por razón de salud, sexo, condición social, política o económica. Es decir, no se le puede negar los derechos a una persona por el simple hecho de su apariencia, su cultura, su nacionalidad o su género. Gracias. Mi compañera Hanna va a continuar con la exposición. Buenos días, profesor y compañeros. Yo les voy a hablar acerca del principio de unidad de gestión. El principio de unidad de gestión adoptado en el Código de Seguridad Social unifica las instituciones y seguros en una sola institución nacional que atiende y protege los problemas del asegurado. El principio de unidad de gestión ve a la seguridad social como un sistema, por lo que su política, procedimientos, proyectos, planes, seguros, prestaciones, normas y reglamentos forman un todo para concretar el objetivo de la seguridad social. Así también busca la unidad en las cotizaciones o aportaciones, unidad en la administración, unidad en la jurisdicción, unidad legislativa sobre las normas que las rigen. El principio de integridad.
El principio de integridad busca proteger integralmente al asegurado y su familia en toda situación de la vida, desde desastres naturales como inundaciones, sequía, plagas, entre otros, pasando a los desinfortunios físicos como enfermedades, accidentes, vejez, incapacidad física, o desinfortunios económicos como la falta de recursos, desempleo, orfandad, también las contingencias inevitables como es la muerte, e incluso en situaciones felices de la vida como el matrimonio o la llegada de un bebé. Lamentablemente este principio solo llega a ser un enunciado, y aunque la seguridad social cubre y protege a sus afiliados con prestaciones, estas llegan a ser insuficientes o son restringidas, ya que no toda la población puede acceder a esta, solo un pequeño porcentaje. La salud plena y jubilación plena no existen como tal, y en cuanto a las rentas de jubilación, llegan a ser insuficientes para mantener a una persona estable en alimentación, salud o hogar. Gracias, y le paso la palabra a mi compañera Adaí Copa. El principio de oportunidad es entendida como la prestación de servicios en el momento preciso que se lo requiere. El principio de oportunidad es un método alternativo para poner fin de manera concisa a un conflicto. Es la facultad de no adelantar un proceso penal o iniciar un enjuiciamiento contra una persona por algún delito cometido de leve o mediana gravedad. Dicha alternativa de negociación se realiza previo acuerdo entre el imputado y el agraviado, con la participación necesaria del fiscal, quien será la única autoridad competente para definir el acuerdo de oportunidad entre ambas partes. Principio de economía. Está basado en las prestaciones garantizadas y el montón del financiamiento a fin de asegurar la sostenibilidad del sistema. La economía es una ciencia social que tiene como objeto de estudiar la forma en la que se administran los recursos limitados para satisfacer necesidades ilimitadas. Así, dicha ciencia también estudia el comportamiento de la sociedad, así como las acciones que llevan a cabo los propios individuos. Los 10 principios de economía más conocidos son: 1. Todos los agentes económicos deben presentarse a disyuntiva y decisiones. Dado que existe una limitación de recursos así como una necesidad ilimitada, los agentes deben elegir cómo maximizar y hacer eficaz el uso de estos recursos. 2. Todas las decisiones conllevan un coste de oportunidad. Esto hace referencia a que cuando tomamos una decisión siempre existe un escenario contrafáctico que dejamos de elegir cuando elegimos otro. Con todo, estas decisiones conlleva un coste o un beneficio. 3. Análisis marginal y pensamiento racional. Los agentes económicos basan sus decisiones en el beneficio y el coste marginal. De esta forma, los agentes económicos basan sus decisiones en los beneficios y el coste de fábrica una unidad adicional. 4. Los agentes económicos se movilizan en base a incentivos. Todos los agentes económicos basan su forma de actuar y su comportamiento a una que recompensa a las que llaman incentivos. 5. El comercio como mejorar del bienestar. Este principio hace referencia a que el comercio acaba derivado de una mejorar del bienestar, ya que se producen más bienes y servicios que de forma directa o indirecta nos ofrecen una mayor variedad de recursos. 6. Los mercados organizan la actividad económica de forma eficiente. Esto hace referencia a que, como decía Adam Smith, el mercado es el mejor
existente de la economía. Sin embargo, muchos economistas aseguran que dicho mercado sufre distorsiones o lo que conocemos como fallo de mercado. Para ellos abogan por la intervención del Estado para corregir dichos fallos. 7. Los gobiernos pueden mejorar el bienestar mediante el Estado de Derecho, la mejor de las situaciones de equidad, así como promovido la eficiencia. Se debe adoptar una serie de políticas económicas que traen de promover dicha situación de mayor equidad. 8. El nivel de vida de los ciudadanos de un país depende de la capacidad de éste para producir bienes y servicios. En este sentido, cuando más produce un país, más incrementa su nivel de crecimiento económico. Así se entiende que a mayor crecimiento, mayores recursos y por consecuente mayor bienestar. 9. Los precios se disparan con el aumento de masa monetaria y el déficit fiscal. En este sentido, se hace referencia en que imprimir más monedas produce inflación de la misma forma que lo produce un elevado déficit fiscal. 10. En el corto plazo, el pleno empleo y la inflación monetaria son decisiones opuestas. Esto se hace referencia a que en muchas ocasiones las políticas adoptadas por el gobierno para promover el empleo acaban generando inflación. Por estas razones, ambos elementos no se pueden dar de forma simultánea. Gracias.